Muy buenas a todos. Ya hablamos en otro vídeo sobre ventajas y desventajas de la certificación de billetes. Está claro que para bien o para mal, dominante o no, los billetes certificados existen y hay coleccionistas que los buscan. Pero ¿saben realmente lo que están comprando o son víctimas del marketing? ¿Saben lo que hay detrás de estos numeritos? ¿Saben lo que hay dentro o les da igual? Me explico. Cuando una casa certificadora dice uncirculated, ¿a qué se refiere realmente? ¿Es verdaderamente un sin circular? ¿Y un about uncirculated de una casa de certificación qué es? En este vídeo nos vamos a poner a leer. Sí, a leer, porque leer es muy importante. Muy sano y desarrolla el cerebro. Vamos a leer las definiciones que da PMG, PCGS e IBNS sobre los grados. Y espero que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Yo desde luego intentaré ayudaros, pero tenéis que ver el vídeo con la mente abierta y sin prejuicios. Va a haber mucho de matices, de lenguaje y todo ello en inglés. Así que lo siento si no lo dominas, tendrás que fiarte de lo que te traduzca y de cómo te lo cuente. Así que espero que este vídeo te guste y que me ayude a ganarme tu suscripción. Yo te lo agradeceré mucho, de veras. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el grado sin circular, uncirculated. La escala de la International Banknote Society, IBNS, la referencia mundial en estos temas, lo describe así. Un billete perfectamente preservado, nunca maltratado por emisor, cajero, público o coleccionista. El papel es limpio y firme, sin decoloración. Las esquinas son afiladas y cuadradas. Si os dais cuenta, no habla de ningún tipo de defecto, perfectamente preservado. Las empresas certificadoras manejan todas los grados desde 60 a 70 para indicar un uncirculated. Pero veamos los matices. El único grado puro sin circular sería el 70, y la única diferencia con el 69 sería el centrado perfecto, lo cual no tiene nada que ver con un grado de conservación, sino de perfección. Y es que las escalas de certificación de billetes mezclan ambos conceptos, particularmente en los grados altos. No es que esté mejor conservado, sino que les gusta más estéticamente. Veamos ahora más detalles de este grado uncirculated. En un grado 68, PMG admite Very Minor Handling, en un 67, Minor Handling, y en un 66, Slightly More Handling than a 67. O sea que admite pequeños defectos derivados de una manipulación en mano del billete. Entended manipulación en este contexto como manejo, como el resultado de su manipulación como objeto en una mano. Cuando llegamos ya al grado 65, PMG habla de one or two minor distractions as a result of minor handling. En 64 se habla de handling may evident but there must be no faults in the design. O sea que entendiendo esta frase en positivo, un 64 sí puede tener un doblez suave, se presume, en un margen. Y eso es un choice uncirculated. Tela. Un 63 habla de several flaws, but there will be no faults. O sea que puede tener muchas cosas pequeñas sin definir, eso sí. Un 62 pone minor to moderate handling and or corner tip issues. There will be no faults, however. The margins may touch or come into the design. O sea que un 62 uncirculated tiene esquinas tocadas o romas y marcas en márgenes que incluso pueden tocar el diseño. Para un 61, PMG cuenta que puede haber counting marks, smudges or other signs of handling. Y de nuevo sin dobleces en el diseño, pero sí en el margen, claro. A un 60 le toca un papel tonalizado, una pequeña mancha o fading, que es la decoloración. There will be handling issues, but there will be no faults through the design. O sea que un 60 es una fiesta de marquitas y problemas en los márgenes, pero con el diseño cuasi perfecto, ya que en 62 se permite que algún problema roce o entre. A ver si lo entendemos bien. Para PMG, un billete con una mancha, esquinas romas y alguna marca de conteo o de manipulación en el margen es un sin circular, cuando para la escala española sería clarísimamente y sin lugar a discusión un SC-. Y para algunos puristas, si hay muchos pequeños problemas, incluso un EBC+. En otras palabras, los grados de 60-64 de PMG son claramente un SC-, y un 65-66, pues depende de lo que PMG considere minor handling,
Pero también podría ser incluso un SC-, aunque es algo más complejo de determinar en base al texto oficial de la escala de PMG. ¿Empezáis a ver dónde está la trampa? El siguiente grado de IBNS es el About Uncirculated. La definición oficial contiene ahora esas mínimas muestras de manejo que para PMG son uncirculated, como marcas de conteo en una esquina o un leve doblez, aunque en este caso ya atravesando el diseño. Pero interesante, dicen que no ambos, y que no puede haber rotura de fibras. Algunas conclusiones iniciales. Para IBNS hay algunos uncirculated que serían uncirculated para PMG. Aunque en ambos casos un billete con doblez suave que atraviese el diseño no cabe en uncirculated. De hecho, para PMG esa es la definición de un 58, Choice About Uncirculated. Y eso en la escala española, que no usa el casi sin circular, es un EBC más de libro. Así que un About Uncirculated de IBNS puede ser un Uncirculated o un About Uncirculated de PMG, dependiendo de la naturaleza del defecto. Pero es un SC- o un EBC más en la escala española. ¿Lo vais pillando? Y no existe el EBC más. PMG define el 55 como un billete con un doblez, se asume que vertical aunque no lo menciona, o dos o tres que sean de esquina pero que atraviesen el diseño. Si vamos a la definición de IBNS de Extremely Fine, nos habla de ligeras muestras de manejo y la clave, 3 pliegues suaves o un doblez marcado. Vamos, la clásica definición de un EBC de la escala española. Así que un Extremely Fine de IBNS es un EBC español. Pero esa definición de 55 About Uncirculated de PMG también encaja aquí, aunque no está claro si no sería también un EBC más, porque la escala no da suficientes detalles. Claro, luego la certificadora tiene el 53, en el que habla directamente de 2 dobleces verticales o uno horizontal, como si horizontal fuera algo enormemente diferente. Ellos dicen que como es más largo, pues es más grave. Bueno, pues esto, dependiendo de la fuerza del doblez, puede ser un Extremely Fine de IBNS o incluso un Very Fine Plus o un grado divertido que a veces se usa, que es el Very Fine Extremely Fine, algo intermedio, o About Extremely Fine. Para la escala española, un doblez horizontal es EBC y 2 dobleces verticales, si son fuertes, pues son MBC+, y dando gracias. Pero el grado 50 de PMG clarifica las cosas. Habla de Two Heavier Folds or Light Horizontal and Vertical Folds. Bueno, entonces el grado 53 tiene dobleces moderados, pero no fuertes. Venga, admitimos EBC en ese grado, y el 50 encajaría mejor entre algo en EBC y quizá EBC-. Pero es que no os perdáis que dice que handling can be significant. Hombre, si tiene marcas en márgenes, problemas en picos, algún doblez de esquina, pues EBC no es, sino como mucho EBC-. Y si tiene varios de esos problemas y 2 dobleces, pues MBC+, y nuevamente dando gracias. Desde un About Uncirculated hasta un About Extremely Fine o EBC-. ¿Qué cosas? ¿No os parece una hermosa trampa de lenguaje lo que usan las certificadoras? Para IBNS, un Very Fine es un papel con varios pliegues horizontales y verticales, puede tener el papel con suciedad o manchas, pero siempre será crujiente, sin roturas en márgenes, aunque puede mostrar algo de desgaste. La definición española de MBC es tal cual, siendo MBC- cuando tienen ese desgaste, principalmente en el eje central. ¿Qué sería un MBC+? Pues un billete con varios pliegues suaves, o con uno fuerte y uno suave que atraviese el diseño, o un par de esquina. Y no, queridas subastas que no mencionaré. Un MBC+ no es un billete con 8 dobleces fuertes, ni siquiera con 4, ni con 2, y menos aún con agujero central como ponen algunas, que es que hay que echarle cara a la vida. Pero, ¿qué es esto para PMG? Veamos, el Choice Extremely Fine 45 habla de 2 o 3 dobleces fuertes. 2 o 3 dobleces fuertes un Extremely Fine. Eso para IBNS es directamente un Very Fine y en la escala española es un MBC de libro, sin discusión alguna. Un 45 es un MBC. El Extremely Fine 40 habla de 3 o más dobleces. Eso sí, PMG se obsesiona con los dobleces horizontales, como siempre. En IBNS y España eso sigue siendo un MBC, asumiendo que no hay roturas o desgastes excesivos, de lo que no habla PMG. El grado Choice Very Fine, 35,
PMG lo compara a ese intermedio de Very Fine, Extremely Fine que os mencionaba, y ahora habla de 4 a 7 dobleces suaves. ¿Cómo puede haber tantos dobleces suaves en este grado si en 45 ya habla de Heavy Folds? No es que sea muy coherente, sencillamente porque no son suaves. Y que conste que he visto 35 con roturas incipientes en el eje central, por lo que MBC- es el grado que se le podría asignar en el mejor de los casos. El grado 30, Very Fine, de PMG habla de 7 a 10 dobleces, pero no deja claro si hay roturas o no, o si hay desgastes. Menciona una ligera circulación y ensuciamiento, algo que ya hemos visto en la definición de Very Fine de IBNS. Vamos, que puede ser MBC o MBC-, quién sabe. Tampoco habla de cómo es el papel en sí, sino de los dobleces, por lo que incluso podría clasificarse en menos graduación, dependiendo del apresto del papel. Así que creo que no merece la pena seguir bajando a grados más bajos. PMG no cita nunca los agujeros derivados de dobleces, y la primera mención a roturas en márgenes es en el grado Fine 12. IBNS, sin embargo, aporta mucha más información interesante. Un Fine para IBNS es un billete blando, sin cuerpo, es decir, el dichoso apresto, el de verdad, no la fantasía que algunos se inventó y que muchos siguen con las orejeras puestas. Y menciona también las roturas en márgenes, pero indica claramente que no puede haber agujero central. Así que aquí la escala de PMG es más difusa y menos precisa que la tradicional. ¿Intencionadamente? Bueno, hasta aquí lo que hemos visto es que los códigos empleados por la certificadora PMG son extraordinariamente optimistas si los comparamos con los oficiales de IBNS o de la escala española. Y eso lleva a confusiones en algunos coleccionistas que solo quieren certificados, pero que no entienden bien cómo se gradúa un billete. Y algunos incluso se consideran expertos y te dicen que un billete doblado a la mitad es EBC+. En fin, solo hay que leer las definiciones. Pero ahora vamos a ver las sutiles diferencias entre certificadoras. Y vamos a comentar un poco esas sutilezas y esas vaguedades lingüísticas que tienen sus definiciones. Hablemos primero del tema del handling, las marcas de manejo según PMG y PCGS. En ambos casos se utilizan definiciones ambiguas y difíciles de comprender. Intencionadamente, por supuesto. Ignoremos los grados pluscuamperfectos de 70 y 69 y partamos desde el 68. PCGS en 68 utiliza slight handling y dice que cualquier cosa que sea mayor que slight baja el grado. PMG dice que puede haber very minor handling. Muy simpáticos ambos, ya que es imposible saber qué consideran slight o very minor. ¿Qué tamaño tiene que tener esa marquita para ser slight? ¿Qué profundidad? ¿O qué características? ¿Y es lo mismo lo que consideran unos slight y otros very minor? En 67, PCGS habla de light handling y PMG dice minor handling. De nuevo, ambiguo. En 66, PCGS dice more light handling is allowed, but nothing immediately distracting. ¿Qué supone que algo distraiga inmediatamente? ¿Que se vea sin lupa? ¿Que no se vea con una luz transversal? ¿Que el graduador tenga el día divertido? Y añade, a menos que la nota resultara un 68 en base a sus márgenes y centrado. Tócate el pie. Así que si el billete está muy centrado, su graduación de conservación es mejor que otro descentrado, pero sin ese handling. PMG, por su parte, no es que tampoco sea muy explícito. Slightly more handling. Ah, muy bien. En el grado 65 las cosas ya se ponen más interesantes. PCGS da bastantes detalles, algunos novedosos, porque no se ven en ningún otro sitio, como por ejemplo que el relieve de la calcografía tiene que ser razonable y que un relieve suave bajaría el grado. Es la primera vez que alguien habla de este tema y me parece muy interesante. En cuanto a los defectos, habla de more light handling y que un exceso lo baja de grado. De nuevo, conceptualmente obvio y difuso. En el caso de PMG se cambia de concepto y aquí se habla de una o dos distracciones resultado del minor handling. En todo caso, difícil de comprender. Pero es interesante que se menciona más de un problema, uno o dos. El grado 64 es divertido. PCGS admite ya no el tema del handling, sino por ejemplo, una esquina ligeramente doblada o incluso una arruga más fuerte que distraiga. Oye, que con esas cosas ya seguro que de sin circular menos no pasa. Pero para PCGS es choice uncirculated.
PMG habla de handling evidente y que no puede haber dobleces en diseño, lo que implícitamente quiere decir que sí puede ocurrir lo contrario, es decir, en el margen. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿De qué tipo? En el grado 63, PMG habla de several flaws. ¿Qué tipo de defectos? ¿Cuántos son several? ¿3? ¿5? ¿8? ¿Dos esquinas romas, una marquita de mala manipulación y un dentado son defectos de este tipo que calificarían en 63? PCGS aporta mucho más detalle. Más allá del more handling, habla de un doblez de la punta de la esquina muy lejos del diseño y un bend, que en este caso quizá podríamos calificarlo como abarquillamiento. En todo caso, lo interesante es que menciona que un 63 podría ser un 65 pero con 2 puntos de aguja, o con una mínima rotura en el margen, o cualquier otro asunto que no cualifique como comentario en la etiqueta. Pues de nuevo tócate el pie. O sea, que un 63 puede tener de todo, poco, pero de todo. Y no cosas que salgan en la etiqueta, pero es uncirculated. El grado 62 de PCGS es abiertamente un SC con defectos evidentes, como 1 o 2 dobleces de esquina, foxing o un par de pequeñas roturas en margen. Lo interesante es que dan a entender que esos son minor issues, o sea, que en los grados más altos ya sabemos a qué cosas se pueden referir. La definición de 62 de PMG habla también de problemas en esquinas y del famoso minor to moderate handling. En ese sentido, parece que PMG 62 es mejor que un PCGS 62. El grado 61 para PCGS es simplemente un 62 con problemas más serios, y aquí no habla de tiny margin tears, sino small margin tears, a saber la longitud de cada una, pero está claro que son roturas más grandes que un 62, pero roturas al fin y al cabo. No usa el término inglés nick, que sería una dentellada o un golpecito accidental, sino tear, rotura. Para PMG puede haber marcas de conteo, manchurrones u otros signos de manipulación. No habla de roturas, pero vete a saber. De nuevo, a priori, un PMG 61 parece mejor que un PCGS 61. El grado 60 de PCGS es muy simpático. Considerable amount of minor issues shy of needing to be mentioned on the label. Esto último podría traducirse como justo por debajo del nivel de requerir ser mencionados en la etiqueta o irrelevantes como para ser mencionados en la etiqueta. PMG, por su parte, habla ya de problems. En otras palabras, un 60 es un uncirculated de certificadora, pero maltratado de narices, y no me extraña que la gente no coleccione 60. En grados menores, PCGS sigue siendo mucho más explícito que PMG. La escala de PCGS explica, por ejemplo, que un 58 puede ser uncirculated, pero con muchísimos signos de manejo, incluyendo las esquinas redondeadas o los bordes tocados, aunque no tengan doblez en el diseño. Para ambos, el caso típico de un 58 es un doblez vertical, que no se dice, pero por el siguiente grado se sobreentiende que es suave. Toda la definición concuerda con un EBC+, o con una About Uncirculated de IBNS. Otro ejemplo sería el 53 de PCGS, que habla de Two Hard Vertical Folds. Algo similar a la definición de PMG, que solo menciona Two Vertical Folds or a Single Horizontal Fold. Si bien en el caso de PMG la definición permite soñar con un EBC normal, o un Extremely Fine para IBNS, pues la de PCGS, cuando dice que son hard, pues nos pone en un MVC o en un Very Fine para IBNS, con suerte quizá un MVC+. De About Uncirculated a Very Fine. Será cosa de los matices que quieran darle al lenguaje, supongo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este larguísimo y denso vídeo. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Podría seguir en grados más bajos o incluir otras escalas de otras certificadoras, pero creo que el ejemplo es claro y está servido. Espero que hayáis entendido que un uncirculated certificado puede ser un sin circular o un sin circular menos, y que un grado 58 es una About Uncirculated de IBNS y un EBC más en España. Con eso me conformo. Ya que entendáis que un 50 no es necesariamente un EBC, pues lo dejo para los que estén más abiertos de mente y con ganas de leer y aprender. A modo de resumen, la escala certificada es muchísimo más optimista y laxa que la de IBNS o la escala española, y por lo tanto es tremendamente incorrecto decir que un 62 es sin circular cuando es sin circular menos, o que un 58 un sin circular menos o un EBC más, que no existe, cuando simplemente es un EBC más. Y si ya decimos que un 15 es MVC, pues es que es de juzgado de guardia.
Los grados bajos se parecen más, sin duda, entre las escalas certificadas e IBNS, pero del 35 hacia arriba las diferencias son notables, y a veces pueden ser de medio punto o de incluso un grado completo. Así que, si pensáis que comprando, por ejemplo, un 40 Extremely Fine estáis pagando por un EBC encapsulado, os estaréis equivocando. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo, y espero que este vídeo os haya abierto los ojos. Comprad sabiendo lo que compráis, y que seáis conscientes que esas tablas comparativas que veis por internet entre grados están abiertamente mal. Aquí os dejo unas equivalencias mucho más reales basadas en las definiciones de cada grado. Para terminar, os recomiendo que leáis la Enciclopedia de la Notafilia y Escripofilia Española. En el volumen 4, tomo 1, tenéis muchos más detalles sobre este tema en particular. De nuevo, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te sea de utilidad y que me haya ganado tu suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo.